Te invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y en un momento empezaremos a leer en el versículo 7. Romanos capítulo 14. La autoridad del reino empieza cuando el rey es supremo. Todo hijo de Dios, cuando nace de nuevo, nace para ganar. Dios quiere que viva con autoridad, con la autoridad del reino. El mundo, la carne, el diablo no deben tener dominio sobre un hijo de Dios. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y la Biblia dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero no puede haber dominio ni reinado en esta vida hasta que nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y esta se resume en estas palabras: Jesús es Señor. Amén. Jesús es Señor. La autoridad del reino nunca se otorga a los rebeldes. Y si se rebela contra el rey, nunca conocerá la autoridad del rey en su vida. Por favor, leamos Romanos capítulo 14, empezando con el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Esto quiere decir que no somos independientes o autónomos. Ninguno muere para sí mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo que había pasado es esto. En la iglesia de Roma, los creyentes habían empezado a juzgarse entre sí. Estaban criticándose acerca de cosas donde habían opiniones válidas y diferentes, acerca de días, dietas, conductas particulares. Y lo que el apóstol Pablo dijo en este capítulo que habla acerca de estas cosas que son dudosas fue lo siguiente: por favor, quiten su mirada de los demás, dejen de juzgar, dejen de criticarse entre sí. No es su opinión acerca de ellos la que cuenta, ni lo que ellos piensan de usted lo que cuenta. Recuerde esto: usted pertenece a Jesús. Él es Señor. Él es Señor. Es por eso que Él lo puso en medio de este pasaje. Una de las peores cosas que podría pasar en una iglesia es que quitemos nuestra mirada de Jesús y la pongamos en los demás. Amén. Jesús es Señor. Si vivimos o si morimos, pertenecemos a Jesucristo, porque Él murió y resucitó de nuevo, y por eso Él es Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa el que tiene el poder absoluto, la autoridad absoluta, el que es dueño, amo, y ese es el Señor Jesucristo. Permítame decir esto: la verdad fundamental del Nuevo Testamento es que Jesucristo es Señor. Entender eso es la clave fundamental para conocer y ejercer la autoridad del reino. A Jesucristo se le llama Señor nada menos que 747 veces en el Nuevo Testamento. Usted dirá, Pastor Rogers, si eso es verdad, creo que lo haré Señor. Es demasiado tarde para eso. Él ya es Señor. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted no puede hacerlo Señor. Lo único que usted puede decidir hoy es, primero, reconocería su señorío y dos, se postrará ante Él. ¿No es cierto? Él ya es Señor. Permítame hacer dos preguntas. La primera pregunta, ¿cree que Jesucristo es Señor? La segunda pregunta, ¿se ha entregado usted al señorío de Jesucristo? ¿Es Él Señor de todo lo que usted tiene y de todo lo que hace? ¿Es Él Señor de sus pensamientos? ¿Es el Señor de su lengua? ¿Es el Señor de su temperamento? ¿Es el Señor de su tiempo? ¿Es el Señor de su testimonio? ¿Es Él Señor? Ahora deseo que pensemos en tres cosas. En primer lugar, quiero que usted piense acerca de la demanda redentora de su señorío. Anótelo, la demanda redentora de su señorío. ¿Cómo afirma que es el Señor? Porque Él murió por nosotros. Mire el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió para reclamarnos como Señor. Cuando Él murió por nosotros, estaba redimiéndonos, comprándonos. ¿Por qué es Él Señor? Versículo 9 dice, porque Él murió por nosotros. El sangriento Calvario dice que Él es Señor. Él lo ha comprado. Usted no se pertenece. Él lo redimió con la plata de sus lágrimas y el oro de su sangre. Permita que esta verdad entre en su corazón. Jesucristo lo compró a usted. Lo redimió a usted con su sangre. Y usted no tiene ningún derecho. Escuche, no tiene ningún derecho en lo absoluto de hacerse llamar cristiano si Jesucristo no es Señor de su vida. Ningún derecho. Verá, usted se salva al creer que el Señor Jesucristo es Señor y entregarse a ese señorío. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy escuchamos tanto acerca de recibir a Cristo como su Salvador. ¿Sabía que eso no es lenguaje neotestamentario? La Biblia no habla acerca de recibir a Cristo como su Salvador. Él es Salvador. Usted recibe a Cristo, quien es también Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Bien, cuando Joyce y yo nos casamos fue un día maravilloso. Suponga que el predicador me hubiera preguntado, ¿toma a Joyce como su legítima esposa? Imagínese que hubiera respondido, la tomo como servicio doméstico. Tengo la vaga impresión de que no me hubiera casado. Tomo a Joyce, es decir, todo lo que ella es. Verá, yo le dije a ella y a ese predicador, sí, la tomo. Y he pasado varios años aprendiendo lo que hice. Ahora, yo di todo mi ser a todo su ser. No entendía de qué se trataba el matrimonio, aún estoy aprendiendo de qué se trata. Cuando di mi corazón a Jesús, no entendía de qué se trataba todo, pero yo no me entregué con los dedos cruzados a mis espaldas. Yo di todo lo que conocía de mi ser, a todo lo que conocía de Jesús. Yo le dije sí, a Él. Yo tomé a Jesús y usted también debe hacerlo. Él es Señor. Se lo digo de corazón. Escúcheme. No crea que la salvación es como una línea de la cafetería donde usted dice, hoy tomaré un poco de salvación, pero nada de señorío, gracias. Jesucristo es Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y usted no puede tener lo que Él da a menos que acepte quién es Él. Él es Señor. Ahora, amigo, uno de los más grandes predicadores ha sido Carlos Haddon Spurgeon. Vale la pena escuchar lo que él dijo. Si el converso declara que él conoce la voluntad del Señor, pero no le presta atención, es su deber asegurarle que no es salvo. No piensen que el Evangelio es magnificado
O Dios es glorificado al ir a los mundanos y decirles que se pueden salvar en ese momento simplemente al aceptar a Cristo como su Salvador. Mientras están casados a sus ídolos con sus corazones, y sus corazones aún están enamorados del pecado. Si hago eso, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo, convierto la gracia de Dios en lascivia. No es Cristo y, es Cristo o. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él murió por nosotros? Para reclamarnos como Señor. Existe la demanda redentora de su señorío. El segundo punto que quiero que usted note. No solo la demanda redentora de su señorío, sino la resurrección conquistadora de su señorío. Regrese a nuestro texto, mire el versículo 9. Porque Cristo para esto murió. Él murió para reclamarnos como Señor y resucitó. Resucitó para controlarnos como Señor. Existe la demanda. Redentora y la resurrección conquistadora de su señorío. Él mostró ser Señor, el Hijo de Dios por medio del poder de la resurrección de los muertos. Cuando murió, se entregó por nosotros. Pero cuando resucitó, Él se entregó a nosotros. Y ahora vive en nosotros como Señor. ¿Qué significa eso para usted? Uno, significa su sumisión completa. No puede haber ningún otro en su vida. Ninguno puede servir a dos señores. Jesús no será rey en su tiempo extra, un rey de media jornada con un dúplex de trono. Significa que usted solo se compromete con Jesucristo. Alguien dijo, Él debe ser Señor de todos y va a ser Señor del todo. Segundo, significa que Él es dueño de todo lo que usted posee. Cuando un hombre posee un esclavo, posee todo lo que el esclavo posee. Y somos esclavos de Jesucristo. De paso, he notado que lo que un hombre hace con sus posesiones es una buena indicación si Jesucristo es o no Señor de su vida. Usted dirá, Él es Señor de mi vida, yo le doy el 10%. Entonces Él no es Señor del 90%. Amigo, Él es Señor de todo. Él no posee el 10%. Él posee todo lo que usted tiene. Cuando usted trae su diezmo a la casa de Dios, cuando usted da lo que Dios le ha puesto en su corazón, eso es solo una expresión tangible del hecho de que Él lo posee todo. ¿Sabe qué es lo que dice cuando usted da? Usted dice, Señor, esta ofrenda es una expresión tangible, visible, de mi rendición total a ti.
Este regalo representa mi inteligencia, representa mi sudor, representa mi habilidad, representa mi tiempo, mi intelecto. Eso fue lo que requirió conseguirlo. Y cuando lo doy, cuando te lo devuelvo, solo representa que todo pertenece a ti y que yo soy tu administrador. Por eso, que Jesucristo viva para controlarlo significa obediencia indisputable. Jesús hizo una pregunta pertinente en el capítulo 6 de Lucas, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es una contradicción de términos. Debemos entregar al Señor Jesucristo nuestra lectura, nuestra recreación, nuestro tiempo, nuestros amigos, nuestra vacación. Todo lo que hacemos debe estar bajo su control. Usted dirá, Pastor Rogers, acaba de arruinar mi vida. Es decir, me acaba de excluir, no puedo ser yo mismo. Eso es terrible. ¿Quién sabe qué me hará si digo eso? Me arruinará. Escúcheme, escúcheme. Él quiere para usted lo que usted querría para sí, si tuviera la suficiente inteligencia para quererlo. Bien, aquí tenemos el tercer y último punto que quiero que vea. No solo existe la demanda redentora de su señorío y la resurrección conquistadora, sino también debe haber la confesión real de su señorío. Pablo continúa diciendo en este capítulo que llegará el día cuando todos nos arrodillaremos y confesaremos que es Señor. El verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Usted confesará a Cristo como Señor. Verá, si no lo hace en este mundo, lo hará en otro mundo. Ponga en su margen Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Me fascina esto. Habla de Jesús que dejó el cielo, caminó las polvorientas playas de Galilea, colgó en agonía en una cruz. El versículo 9 dice, por lo cual, escuche esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se... toda rodilla de los que están en los cielos, está hablando de los ángeles, y en la tierra, estos son los humanos, y debajo de la tierra, estos son el diablo y los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un hecho futuro histórico que todo ser creado un día confesará que Jesús es el Señor. Esto no significa que sean salvos, mas un día lo confesarán como Señor. Los santos de todas las edades se arrodillarán ante Jesucristo. Noé dirá Jesús es Señor. Moisés dirá Jesús es Señor. Abraham dirá Jesús es Señor. Isaac dirá Jesús es Señor. Jacobo dirá Jesús es Señor. Isaías, Ezequiel, Daniel, al unísono dirán Jesús es Señor. Todos los reyes y gobernantes que hayan vivido se arrodillarán y dirán, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día finalmente el mismo Satanás inclinará su cabeza y dirá, Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero esto es lo maravilloso. Nosotros no tenemos que esperar hasta morir para decir que Jesús es Señor.
Si fueran a hacerme una operación y decirme, Adrián, te vamos a cortar la lengua. Si tienes algo que decir, es mejor que lo digas ahora. Solo tienes fuerzas para decir 3 palabras antes de que te cortemos la lengua y nunca más podrás decir otra palabra más en tu vida. Sé lo que esas 3 palabras serían. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Si de algún modo pudiera transmitir a todo el mundo solo 3 palabras, es todo lo que puedo decir. No tendría que titubear ni pensarlo. Yo confesaría que Jesús es Señor. ¿Cuál es esta confesión? ¿Qué hace? Permítame decirle lo que confesar a Cristo como Señor hace. No solo sella la salvación, pero escúcheme muy atentamente. La confesión del señorío de Cristo conquistará a Satanás. Satanás no quiere que lo diga y que lo crea. Cristo es Señor. La confesión y la conquista están entrelazados. Repítalo cuando Satanás lo acosa. Yo soy de mi Señor y Él es mío. Pertenezco a Jesucristo. Satanás, Cristo es Señor en mi vida. Conquista a Satanás. Le diré qué más hace. Consuela a los santos. Confirma a los santos. Cuando usted hace un hábito el confesar el señorío de Cristo, ayudará a que su fe crezca. La confesión fortalece la fe y la fe fortalece la confesión. Usted empieza a hacer algo recíproco. Verá, entre más afirmamos algo a otros, más echa raíz en nosotros. No solo le ayudará para que su fe como santo crezca, sino que le ayudará para que su amor por el Señor Jesús crezca. Nosotros hablamos acerca de las cosas que amamos y las cosas de las cuales hablamos tenemos que amar. Le diré qué más hará. No solo conquista a Satanás y da consuelo a los santos, sino que redarguye a los pecadores cuando declara que Jesucristo es Señor. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros hoy? Muchos de nosotros decimos, bueno, no voy a ser un ganador de almas verbal, abierto, pero le diré que haré. Voy a vivir de tal forma que los que ven mi vida, cuando la vean, quieran ser creyentes. Bien, acérquese. Le quiero decir algo, mi amigo. Ellos no se salvan por su vida, se salvan mediante la muerte de Cristo. Y a menos que usted les comparte el Evangelio, no se van a salvar. De hecho, si ellos ven su vida y no entienden por qué vive así, usted está aceptando alabanza bajo pretensiones falsas. Y usted recibe la gloria en lugar de darle la gloria a Él. Pero cuando usted le dice a sus amigos, Jesucristo es Señor, y Jesús es el que me transformó, y el secreto de mi vida es Jesucristo, quien vive en mí, entonces, amigos, las personas van a reconocer sus pecados. Escucha, amigos, ¿quieren la autoridad del reino? ¿Le gustaría que Dios vierta su vida y su fuerza en usted? Permítame decirle que la autoridad del reino no es para los rebeldes. Usted nunca será sobre hasta que esté bajo autoridad. Usted debe estar bajo el señorío absoluto de Jesucristo. Y no se avergüence de este, ni le tenga miedo. Uno de estos días toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará. ¿No cree que ya es tiempo que lo confesemos? Escuche, amigo. ¿No cree que ya es tiempo ahora mismo que tengamos un servicio de coronación? En este momento, en su corazón y en su vida, doble su rodilla y diga que Jesucristo es Señor. En todo corazón y en toda vida humana existe un trono. Si el yo está en el trono, Cristo está en la cruz. Si el yo está en la cruz, Cristo está en el trono. ¿No le gustaría tener un servicio de coronación y decir, Jesucristo es Señor de mi vida? Y entonces, amigo, cuando usted se enferme y llegue la hora de morir, cuando las aguas de la muerte mojen sus pies, ¿no sería maravilloso decir Jesucristo es Señor? Y cuando suene la trompeta y las tumbas entreguen los muertos y los cielos se abran y el Señor Jesús descienda en toda su gloria, ¿no sería maravilloso levantarse en la resurrección y decir Jesucristo es Señor? Y cuando los redimidos de todas las edades estemos juntos alrededor de ese trono y los ángeles, los principados y los poderes se postren ante Él, ¿no sería maravilloso? ¿No sería maravilloso unirse a todos esos redimidos y mirar al que tiene las manos con las cicatrices de los clavos y confesar, Él es Señor? Él es Señor. Él ha resucitado entre los muertos. Y Él es Señor. Gloria es dada al poderoso nombre
de Jesús, que se postren los ángeles. Traigamos la diadema real y coronemos, Señor